¿Sabías que después de los 60, lo que más puede deteriorar tu calidad de vida no es la edad ni la enfermedad, sino las personas con las que eliges rodearte? Lo que parece un pequeño roce emocional o una crítica constante puede ser el veneno silencioso que te roba la paz y la energía. A medida que envejecemos, el tiempo se vuelve más valioso, y lo que antes tolerabas o ignorabas en tus relaciones, ahora se convierte en una carga emocional difícil de soportar. Vivir rodeado de personas que no respetan tu espacio, que no te comprenden o que simplemente no te apoyan, puede afectar gravemente tu bienestar, tanto físico como mental. Pero, ¿cómo identificar a estas personas antes de que sea demasiado tarde? ¿Y cómo proteger tu salud emocional en una etapa tan crucial de la vida? Hoy quiero hablarte sobre la importancia de poner límites y ser más selectivo con las relaciones que eliges, especialmente después de los 60. Al envejecer, no se trata solo de la cantidad de años que vives, sino de la calidad de vida que eres capaz de experimentar. En este video, vamos a analizar por qué es fundamental cuidarnos de ciertas personas, aquellas que, aunque parezca que están cerca de nosotros, pueden estar drenando nuestra energía emocional sin que nos demos cuenta. Para ayudarnos a entender mejor esta dinámica, tomaremos como base las enseñanzas de Jacobo Greenberg, quien profundizó en los aspectos más profundos de la mente humana y la conexión entre las relaciones interpersonales y nuestro bienestar. Greenberg hablaba sobre cómo nuestras relaciones, especialmente con familiares cercanos o amigos, influyen directamente en nuestro equilibrio emocional. Y es que, como él decía, cuando nuestra energía se ve comprometida por relaciones tóxicas, es muy difícil mantener nuestra paz interior. Después de los 60, ya no tenemos tiempo ni energía para ceder a las expectativas o demandas de personas que no aportan positividad a nuestra vida. El desgaste emocional puede ser más dañino que cualquier enfermedad física, y es por eso que hoy te voy a ayudar a identificar qué personas son las que más afectan tu bienestar emocional y cómo puedes protegerte. A lo largo del video, descubrirás cómo las enseñanzas de Greenberg nos ayudan a comprender estos patrones y cómo podemos aplicar esos aprendizajes para tomar decisiones más saludables en cuanto a nuestras relaciones. Este no es un video sobre teorías abstractas, sino sobre cómo puedes mejorar tu calidad de vida a través del discernimiento y el establecimiento de límites. Porque, al final de cuentas, después de los 60, lo que más importa es rodearte de personas que respeten tu paz, que te valoren por lo que eres y que estén dispuestas a acompañarte en esta etapa tan única de la vida. Si este tema te interesa o sabes que puede ayudar a alguien, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Te aseguro que este contenido será valioso para ti. Comenzar la etapa de la vida después de los 60 representa un momento crucial de reflexión, transformación y, sobre todo, de revalorización. A medida que los años avanzan, se hace cada vez más evidente que el tiempo es limitado, y lo que antes parecían preocupaciones menores o relaciones inquebrantables, ahora pueden ser factores que nos afectan profundamente. Esta es una etapa en la que nos damos cuenta de que no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor, de rodearnos de lo que realmente importa y de eliminar lo que no nos contribuye de manera positiva. Muchas veces no es la cantidad de años que hemos vivido, sino la calidad de esos años lo que marca una verdadera diferencia. Después de todo, ¿de qué sirve prolongar la vida si no estamos en paz con quienes somos y con lo que nos rodea? Al llegar a los 60, muchas personas se encuentran en una encrucijada emocional. Después de toda una vida de sacrificios, esfuerzo y experiencias, el bienestar personal debe convertirse en la prioridad. Las relaciones, que a lo largo de los años han tenido un papel fundamental en nuestra vida, deben ser revisadas. No estamos hablando solo de la familia, los amigos o las personas cercanas, sino de todo un círculo social que puede influir en nuestra paz interior. A veces, las relaciones se convierten en un peso, un lastre emocional que impide avanzar, que absorbe nuestra energía sin darnos nada a cambio. Ya no tenemos tiempo para seguir tolerando vínculos que no son nutritivos o que simplemente nos lastiman. Y aunque suene duro, a esta edad lo más importante es proteger lo que queda de nosotros mismos, incluso si eso significa distanciarse de personas que, aunque cercanas, no nos aportan positividad. ¿Quién no ha tenido alguna vez una relación que, al principio, parecía inofensiva, pero con el tiempo se fue convirtiendo en un desgaste?
Puede ser ese amigo que siempre necesita algo de ti, pero nunca está cuando tú lo necesitas. O ese familiar que, a pesar de estar cerca, no tiene una palabra amable para ofrecerte, solo críticas o demandas. Este es un fenómeno mucho más común de lo que parece, y es importante entender que, después de los 60, no debemos seguir tolerando este tipo de relaciones, ya que pueden ser mucho más dañinas de lo que creemos. En lugar de disfrutar de la tranquilidad y la estabilidad que debería acompañar a esta etapa de la vida, podemos estar perdiendo tiempo y energía valiosa al intentar mantener vínculos que solo nos lastiman. La gente que nos rodea puede tener un impacto profundo en nuestra salud emocional, y si no aprendemos a reconocer quiénes están allí para apoyarnos de manera genuina y quiénes solo están tomando sin dar nada a cambio, nuestra paz mental y emocional puede verse gravemente afectada. En la juventud, la tolerancia a la negatividad de los demás puede ser mayor, pero en la vejez esta tolerancia debe ser casi nula. Es aquí donde entra el concepto que desarrolló Jacobo Grinberg sobre las relaciones humanas y la energía emocional. Grinberg, a lo largo de sus estudios, destacó la importancia de nuestra conexión con los demás y cómo esta influencia puede afectar nuestro equilibrio interno. En su visión, la mente humana no solo está influenciada por lo que pensamos, sino también por lo que sentimos, especialmente en relación con los otros. Las emociones que experimentamos son contagiosas, las de los demás nos afectan y, en muchos casos, nos roban nuestra energía. Este es un fenómeno que se intensifica con la edad, ya que las emociones negativas tienen un impacto mucho más fuerte en nuestra salud cuando estamos más vulnerables. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para tolerar la negatividad disminuye, y es por eso que necesitamos ser más cuidadosos con las personas con las que decidimos compartir nuestro tiempo y energía. Si alguien nos roba nuestra paz, no podemos darnos el lujo de seguir permitiéndolo, especialmente si lo que tenemos que dar se va agotando con el tiempo. Uno de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta es que, después de los 60, ya no estamos en una fase de la vida en la que debamos seguir demostrando algo a los demás. Si durante nuestra juventud y adultez temprana nos vimos presionados por cumplir con expectativas externas, al llegar a una edad más avanzada es esencial reconocer que ya hemos vivido lo suficiente como para dejar de complacer a los demás. Ya no es necesario cargar con el peso de relaciones que no nos aportan nada positivo, ni justificar comportamientos o actitudes que no nos respetan. Las personas que tienen una actitud negativa hacia nosotros, que nos critican constantemente, que nos juzgan o que simplemente no tienen el tiempo o la disposición para escucharnos, son las primeras que debemos identificar y aprender a distanciarnos de ellas. La vida es demasiado corta para seguir tolerando actitudes que solo nos hacen daño, especialmente cuando estamos en la etapa de la vida en la que más debemos cuidar de nuestro bienestar. No se trata de ser egoísta, sino de reconocer que nuestra paz emocional es una prioridad. Cuando ponemos límites claros, no solo estamos protegiendo nuestra energía, sino también mostrando a los demás cómo queremos ser tratados. Además de esto, se debe ser consciente de que las relaciones familiares no siempre son sinónimo de amor incondicional. Muchas veces, aquellas personas con las que compartimos lazos sanguíneos pueden ser las que más nos afectan. A veces, las expectativas familiares, las demandas emocionales o las cargas de responsabilidad recaen de manera desproporcionada sobre una sola persona, lo que crea un desequilibrio emocional que resulta insostenible con el tiempo. Es fundamental entender que la familia, aunque sea un pilar fundamental en nuestras vidas, también debe ser un espacio de respeto y comprensión, no de demandas constantes que nos roben la paz. El amor debe ser mutuo, y si esto no se da, es momento de replantearse esas relaciones. En ocasiones, las personas dentro de la familia se sienten con derecho a exigir más, a dar menos y a hacer que nos sintamos culpables si no cumplimos con sus expectativas. Este tipo de dinámicas puede ser muy doloroso, sobre todo cuando te das cuenta de que, a pesar de todo lo que has dado, no recibes el mismo trato. Es esencial saber cuándo es el momento de dar un paso atrás y protegerte emocionalmente, incluso si esto significa distanciarse de un miembro de la familia. El otro factor importante es la soledad, que en muchos casos puede ser una mejor opción que estar rodeado de personas que nos afectan negativamente. La soledad elegida es una herramienta poderosa para la reflexión y el autoconocimiento. Grinberg.
en sus estudios sobre la percepción y la conciencia, resaltaba la importancia de estar en paz con uno mismo. No se trata de huir de la compañía de los demás, sino de crear un espacio donde podamos encontrar nuestra propia voz, sin las influencias de quienes nos restan energía. Después de los 60, la soledad no debe ser vista como un castigo, sino como una oportunidad para conectarnos con nosotros mismos, para recuperar nuestra paz y tomar decisiones que nos acerquen a la felicidad. La soledad no tiene por qué ser temida, al contrario, puede ser una de las mejores herramientas para sanarnos, para crecer, para aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. No siempre es fácil enfrentarse a la idea de la soledad, pero es necesario entender que la paz interior se construye desde adentro y que, a veces, ese espacio de silencio es lo que más necesitamos para poder escucharnos a nosotros mismos. Cuando llegamos a esta etapa de la vida, es fundamental comenzar a hacer elecciones conscientes sobre las personas que dejamos entrar en nuestro espacio emocional. De nada sirve tener una vida llena de personas si éstas solo nos restan vitalidad y nos hunden en la negatividad. Al contrario, debemos rodearnos de aquellos que respetan nuestro tiempo, que nos valoran por lo que somos y que están dispuestos a acompañarnos sin esperar nada a cambio. Este es el primer paso para lograr vivir mejor, no más, sino con calidad, y es un paso que no podemos posponer. En lugar de seguir tolerando relaciones que nos agotan, debemos empezar a poner límites, a decir no cuando sea necesario y a alejarnos de aquellas personas que no aportan nada positivo a nuestra vida. El tiempo es un recurso limitado y después de los 60 debemos usarlo sabiamente. Es importante entender que el proceso de reconocer relaciones tóxicas y aprender a distanciarse no es algo que ocurra de la noche a la mañana, especialmente cuando se trata de relaciones largas y profundamente establecidas. Las conexiones familiares, por ejemplo, no siempre son fáciles de romper o modificar. Es posible que hayas convivido durante años con personas que, a pesar de ser parte de tu familia, no aportan la energía positiva que necesitas. Aquí es donde entra el concepto de el desgaste emocional silencioso. A lo largo de los años es fácil dejar que las pequeñas agresiones emocionales, los comentarios pasivo-agresivos o la indiferencia constante se normalicen. Lo que al principio parecía un comportamiento ocasional, con el tiempo se convierte en una fuente constante de malestar y estrés. Un buen ejemplo de esto es el tipo de relación en la que constantemente te hacen sentir que no eres suficiente. Puede ser un hermano, una hija o incluso un amigo cercano que siempre parece tener una crítica constructiva para ofrecerte, pero lo que realmente está haciendo es minando tu autoestima. Te dicen te quiero, pero... Y entonces llega la lista de defectos o cosas que podrías hacer mejor. Al principio tal vez no le des mucha importancia, pero con el tiempo estas críticas se acumulan y empiezas a sentirte inferior, como si lo que hicieras nunca fuera suficiente. Este tipo de interacción desgasta la relación, pero lo más dañino es que te empieza a hacer dudar de ti mismo. Según Jacobo Greenberg, este tipo de manipulación emocional puede ser muy sutil y, sin darnos cuenta, vamos internalizando esos mensajes negativos. Cada vez que alguien nos dice que no somos suficientes, lo que realmente está sucediendo es que esa persona está tratando de controlar nuestra percepción de nosotros mismos para sentirse superior o más en control. Otro fenómeno que Greenberg menciona en sus estudios es la influencia de las expectativas externas, especialmente cuando éstas provienen de aquellos cercanos. Las expectativas familiares, por ejemplo, pueden ser abrumadoras. Si te has pasado toda la vida tomando decisiones basadas en lo que los demás esperaban de ti, puede que llegues a los 60 con una gran carga emocional. Es crucial hacer un inventario de esas expectativas y liberarse de las que ya no tienen cabida en tu vida. Esto puede implicar alejarte de personas que te presionan para que actúes de cierta manera, o incluso cambiar la dinámica de cómo te relacionas con ellas. La idea de la liberación emocional es central en la obra de Greenberg. Él nos enseñaba que el primer paso para lograr la paz interna es tomar conciencia de los patrones emocionales y comenzar a cuestionar la validez de esos patrones. A menudo, las emociones que experimentamos no son nuestra respuesta genuina a una situación, sino que son el resultado de patrones de pensamiento que hemos adoptado a lo largo de los años. Greenberg explica que muchas de nuestras reacciones emocionales son aprendidas, especialmente las relacionadas con las relaciones interpersonales.
Es posible que hayas aprendido, desde una edad temprana, a aceptar ciertas actitudes de los demás como normales, incluso cuando estas actitudes no son saludables. La verdadera liberación emocional viene cuando decidimos poner un alto a estos patrones y comenzamos a actuar según lo que realmente necesitamos para nuestra paz interior. El estrés que genera una relación tóxica puede ser especialmente perjudicial para la salud a medida que envejecemos. En estudios recientes se ha demostrado que el estrés crónico está vinculado a una serie de problemas de salud, desde trastornos del sueño hasta enfermedades cardíacas. Cuando estamos expuestos constantemente a relaciones que nos drenan emocionalmente, el cuerpo empieza a reaccionar de manera negativa. Los músculos se tensan, el sistema inmunológico se debilita y la calidad de vida disminuye. La importancia de reconocer estos factores no solo está en el bienestar emocional, sino también en la salud física. A lo largo de nuestra vida, muchas veces dejamos que estos vínculos se alarguen y se prolonguen sin cuestionarlos, pero es fundamental aprender a reconocer cuándo ya no son saludables y cuándo debemos dar un paso atrás para preservar nuestra salud. La relación con las personas cercanas no es solo emocional, sino también energética. Greenberg describía cómo cada persona irradia una energía, una vibración emocional que afecta a los demás, ya sea de forma positiva o negativa. Es interesante pensar en cómo nuestras interacciones afectan nuestra energía vital. En la vejez, nuestra energía es más limitada, por lo que debemos aprender a elegir conscientemente en qué relaciones invertimos esa energía. Si constantemente nos rodeamos de personas que nos hacen sentir mal, que nos manipulan o que simplemente no nos respetan, estamos permitiendo que nuestra energía se vea drenada. Este agotamiento no es solo mental, sino físico. Y la idea de que el cuerpo guarda lo que la mente olvida es algo muy cierto cuando hablamos de relaciones emocionales tóxicas. En este sentido, la clave está en el discernimiento. ¿Cómo saber cuándo una relación es realmente tóxica? La respuesta puede ser más simple de lo que pensamos. Si una relación te hace sentir constantemente agotado, ansioso o inseguro, es probable que sea hora de poner límites. A menudo, las señales de advertencia son sutiles, pero al aprender a escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones, podemos identificar rápidamente cuándo una relación ya no está funcionando a favor de nuestra paz interior. No se trata de cortar relaciones por el simple hecho de tener diferencias, sino de identificar las relaciones que son destructivas para nuestra estabilidad emocional y física. Este proceso de discernimiento también implica aprender a decir no. Durante años, la sociedad nos ha enseñado que ser amables y serviciales es una virtud, pero a medida que envejecemos, podemos aprender que decir no es una de las herramientas más poderosas para proteger nuestra salud emocional. Decir no significa ser egoísta, significa ser consciente de que nuestra paz interior es lo más importante y que no debemos sacrificarla por complacer a los demás. En su obra, Greenberg hace énfasis en cómo el ego se ve desafiado cuando aprendemos a poner límites, pero en realidad el ego solo quiere mantener el statu quo y las relaciones tradicionales. La verdadera liberación emocional viene cuando permitimos que nuestro ser más profundo, nuestra conciencia, guíe nuestras decisiones y no la necesidad de agradar a los demás. La soledad, aunque a menudo vista con recelo, también tiene su lado positivo. Greenberg nos enseñaba que la soledad elegida puede ser una fuente profunda de autoconocimiento y crecimiento. Al estar solo, tenemos la oportunidad de conectar con nosotros mismos, de escuchar nuestra voz interior sin las influencias de quienes nos rodean. La soledad, en este contexto, no es algo que debamos temer. Al contrario, es una herramienta poderosa para liberarnos de las expectativas ajenas y redescubrir lo que realmente necesitamos para vivir una vida plena. El tiempo que pasamos en soledad puede ser un tiempo de reflexión, de meditación, de descanso. En este espacio podemos aprender a cuidar de nuestra salud emocional y a hacer las elecciones que nos beneficien. Al final de este proceso de reflexión y liberación, llegamos a un entendimiento importante. La vida no se trata de acumular relaciones, sino de cultivar aquellas que realmente nos aportan. Las personas que nos respetan, que nos escuchan, que nos valoran sin querer cambiar nuestra esencia, son las que realmente merecen estar cerca. Después de los 60, es fundamental rodearse de personas que compartan nuestra energía positiva.
que nos ayuden a crecer, que nos respeten y que nos ofrezcan lo que realmente necesitamos: apoyo, cariño y comprensión. No se trata de buscar la perfección en los demás, sino de encontrar relaciones que nos ayuden a ser mejores, a estar más tranquilos, a vivir en paz. Esta es la clave para vivir de manera más plena en la etapa de la vida después de los 60. En resumen, el proceso de revisar nuestras relaciones y aprender a distanciarnos de aquellas que nos afectan negativamente es fundamental para mantener nuestra salud emocional y física. Como Jacobo Greenberg nos enseñaba, nuestra energía es un recurso valioso que debemos proteger. A medida que envejecemos, debemos aprender a discernir qué relaciones valen la pena y cuáles ya no contribuyen positivamente a nuestra vida. La verdadera paz se encuentra cuando somos capaces de rodearnos de quienes nos apoyan, nos respetan y nos acompañan sin condiciones. Solo entonces podemos comenzar a disfrutar de la tranquilidad que merecemos en esta etapa de la vida. El desarrollo profundo del tema que estamos tocando es fundamental para comprender las emociones y el impacto que las relaciones pueden tener en nuestra vida, especialmente cuando alcanzamos una edad avanzada. El proceso de envejecimiento es algo que, aunque común, varía significativamente de persona a persona. Si bien algunos lo viven con serenidad y aceptación, otros enfrentan muchas más dificultades emocionales, particularmente por las personas con las que se rodean. A medida que cumplimos años, la vida nos presenta la oportunidad de replantearnos lo que realmente importa y lo que no, y las relaciones, las personas que tenemos cerca, juegan un papel decisivo en ese proceso. Las relaciones interpersonales, para bien o para mal, son la principal fuente de nuestra felicidad o dolor emocional. Es curioso cómo, a medida que envejecemos, se incrementa nuestra sensibilidad hacia el trato que recibimos. Durante muchos años, podemos estar sumidos en una rutina de compromisos, demandas y sacrificios que, aunque parecen inofensivos, con el tiempo comienzan a acumularse, desgastando nuestra paz interior. Sin darnos cuenta, hemos aceptado situaciones y comportamientos de los demás que, lejos de nutrirnos, nos drenan. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello hasta que ya no tenemos la misma energía para seguir tolerándolo. Uno de los puntos más cruciales al tratar este tema es cómo las relaciones pueden influir directamente en nuestra salud emocional y física. A medida que nuestra vida se va acortando, nos damos cuenta de que las cosas que antes nos parecían importantes, como complacer a los demás o evitar confrontaciones, ya no lo son. En este punto, la supervivencia emocional se convierte en la prioridad. No podemos seguir alimentando relaciones que nos lastiman, y la razón es sencilla. Nuestra energía es limitada y el tiempo que nos queda debe ser invertido en lo que realmente nos hace bien. Es en este contexto donde las enseñanzas de Jacobo Greenberg cobran un significado profundo. A lo largo de su vida, Greenberg reflexionó sobre la importancia de las relaciones y cómo éstas influyen en nuestra energía vital. Él nos enseñaba que, a nivel energético, las personas que nos rodean afectan nuestro equilibrio interno. En su enfoque, la salud emocional y energética no depende únicamente de cómo manejamos nuestras propias emociones, sino también de cómo interactuamos con los demás. Cuando estamos rodeados de personas que nos drenan, nuestra energía se debilita y el impacto en nuestra salud es mucho más grande de lo que creemos. Greenberg consideraba que las relaciones sanas son aquellas que nos ayudan a vibrar en una frecuencia más alta, mientras que las relaciones tóxicas nos sumergen en frecuencias bajas que nos afectan profundamente. Este concepto es aún más relevante cuando hablamos de personas mayores. El envejecimiento no solo es un proceso físico, también es emocional. El cuerpo ya no tiene la misma resistencia, la mente comienza a perder parte de su agudeza y, lo que antes parecía trivial, ahora se vuelve un obstáculo emocional difícil de manejar. Las relaciones tóxicas, las personas que constantemente nos critican, que nos menosprecian, que se aprovechan de nuestra generosidad o que simplemente no están ahí cuando más las necesitamos, se convierten en un lastre que puede llevarnos a un deterioro emocional significativo. Y lo peor de todo es que muchas veces no somos conscientes de este daño hasta que estamos exhaustos, emocionalmente desbordados y, en algunos casos, físicamente afectados. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar esas relaciones? La respuesta no es sencilla, pero está relacionada con nuestra capacidad de escucha interna.
Greenberg nos enseñaba que nuestro cuerpo y nuestra mente envían señales claras cuando algo no está bien, aunque muchas veces preferimos ignorarlas. Si cada vez que interactuamos con ciertas personas nos sentimos agotados, tristes o tensos, es posible que estemos lidiando con una relación tóxica. Este tipo de relaciones no siempre son evidentes, muchas veces se disfrazan de buenas intenciones. Es el amigo que parece preocupado por ti, pero que siempre te critica en lugar de apoyarte. Es el familiar que te pide favores una y otra vez, pero nunca está cuando tú necesitas algo. Es esa persona cercana que te habla desde la superioridad, haciéndote sentir como si tus opiniones o emociones no tuvieran valor. Todo esto, aunque parezca inofensivo, tiene un impacto profundo en nuestra energía emocional. Es fundamental que aprendamos a escuchar esos signos. Ya no tenemos la misma tolerancia para las relaciones tóxicas. Cuando estamos más jóvenes, a menudo ignoramos las señales porque estamos atrapados en la necesidad de agradar o en la obligación de cumplir con expectativas ajenas. Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestra perspectiva cambia. Ya no estamos tan dispuestos a cargar con relaciones que no aportan nada positivo. ¿Por qué seguir perdiendo tiempo con personas que no nos valoran cuando podemos rodearnos de aquellos que sí lo hacen? La clave está en aprender a poner límites, en tener el coraje de decir no cuando sea necesario y, sobre todo, en reconocer que nuestra paz emocional es un bien invaluable. Cuando hablamos de poner límites, no solo nos referimos a establecer barreras físicas o emocionales con los demás. Se trata de un proceso interno, de aprender a decirnos a nosotros mismos que merecemos respeto y que no debemos tolerar el maltrato, la manipulación o la indiferencia. Las relaciones saludables son aquellas que nos hacen sentir completos, apoyados y comprendidos. Nos ayudan a crecer, a sentirnos aceptados por lo que somos, no por lo que los demás esperan que seamos. Cuando nos rodeamos de personas que realmente nos aprecian, nuestra energía fluye de manera natural y equilibrada. Pero cuando estamos rodeados de personas que nos exigen más de lo que estamos dispuestos a dar, que nos critican sin razón, o que simplemente no respetan nuestros límites, nos sentimos drenados, vacíos, y nuestra paz se ve comprometida. Otro aspecto fundamental que Greenberg enfatizaba es la importancia de la autoconciencia. A medida que nos hacemos más conscientes de nuestras emociones y de cómo interactuamos con los demás, nos volvemos más aptos para identificar lo que nos beneficia y lo que no. Esta autoconciencia es clave para establecer relaciones sanas y saludables. No se trata solo de observar cómo los demás nos afectan, sino de tomar responsabilidad por nuestra propia energía y bienestar. Cuando somos conscientes de nuestro poder para cambiar nuestra realidad, es mucho más fácil tomar decisiones que nos beneficien y que nos permitan vivir en armonía. Además, la autoconciencia nos permite reconocer nuestras propias necesidades emocionales y establecer expectativas claras en nuestras relaciones. Cuando no sabemos lo que necesitamos o lo que queremos de una relación, es fácil caer en patrones de dependencia emocional. Sin embargo, cuando tenemos claridad sobre nuestras propias expectativas y límites, es más sencillo discernir cuándo una relación es beneficiosa y cuándo ya no lo es. Esto no significa que debamos esperar que los demás cumplan con todas nuestras expectativas, sino que debemos aprender a ser claros y directos sobre lo que necesitamos para mantener nuestra paz. Finalmente, es importante recordar que, aunque las relaciones son esenciales para el bienestar humano, no todas las relaciones deben durar para siempre. Como mencionaba Jacobo Greenberg, nuestras experiencias y relaciones van cambiando a lo largo del tiempo, y eso está bien. Las personas que nos acompañaron en una etapa de nuestra vida pueden no ser las mismas que necesitamos en otra. A medida que envejecemos, es posible que algunas relaciones ya no sean saludables o que simplemente ya no tengan el mismo propósito. En este punto debemos aprender a hacer espacio para nuevas conexiones, más enriquecedoras y alineadas con nuestras necesidades actuales. Esto puede ser un proceso doloroso, especialmente si las personas involucradas han sido parte importante de nuestra vida. Sin embargo, es esencial para nuestro crecimiento y bienestar emocional. En conclusión, las relaciones interpersonales tienen un impacto profundo en nuestra vida, especialmente cuando estamos en una etapa tan crucial como los 60. A medida que envejecemos, es importante rodearnos de personas que nos aporten energía positiva
que respeten nuestros límites y que nos apoyen en nuestro crecimiento personal. Las enseñanzas de Jacobo Greenberg nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras relaciones afectan nuestra energía emocional y cómo podemos tomar decisiones más conscientes para proteger nuestra paz interior. No debemos seguir tolerando relaciones que nos drenan, ni permitir que las expectativas ajenas nos controlen. El tiempo es valioso y debemos aprender a invertirlo en lo que realmente nos hace bien. Como continuamos profundizando en la importancia de las relaciones y cómo éstas influyen en nuestra vida emocional y física, es necesario reflexionar sobre un aspecto clave: el impacto de las personas cercanas en nuestra salud mental. A medida que avanzamos en edad, el contexto de las relaciones se vuelve más relevante que nunca. Las personas con las que interactuamos diariamente, ya sean familiares, amigos o incluso conocidos, tienen un efecto directo en nuestro bienestar. La naturaleza de esas interacciones, especialmente las que implican dinámicas tóxicas, puede ser mucho más perjudicial de lo que parece a simple vista. Una de las primeras lecciones que aprendemos al llegar a los 60 es que las relaciones no solo deben ser basadas en la historia compartida o en la obligación moral de mantenerlas. Si bien es importante honrar la familia y las amistades, debemos ser conscientes de cuándo esas relaciones dejan de contribuir positivamente a nuestra vida. En muchos casos, las dinámicas familiares y los lazos de largo plazo pueden crear una falsa sensación de obligación, de que debemos mantener esas conexiones a pesar de que nos cuesten emocionalmente. Aquí es donde la noción de supervivencia emocional entra en juego. No podemos permitirnos seguir cargando con relaciones que no nos respetan, nos critican constantemente o, peor aún, nos manipulan. Este tipo de relaciones pueden ser increíblemente insidiosas, especialmente cuando se camuflan bajo la fachada de amor o preocupación. ¿Alguna vez te has sentido como si una persona cercana solo se acercara cuando necesitaba algo de ti? Es una de las formas más comunes de manipulación emocional y muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que está ocurriendo. Esta persona puede ser un familiar que solo se acuerda de ti cuando necesita un favor o un amigo que te busca solo en sus momentos de crisis, pero nunca está allí cuando tú lo necesitas. A lo largo de los años, estos comportamientos pueden acumularse y generar un enorme desgaste emocional. La clave aquí es aprender a reconocer esas señales. Las relaciones saludables deben basarse en el apoyo mutuo y el respeto, no en la explotación de nuestra buena voluntad. Como mencionó Jacobo Greenberg en sus estudios sobre las relaciones humanas y la energía emocional, nuestra capacidad para manejar el estrés y las emociones depende de las personas que elegimos tener cerca. Cuando estamos rodeados de personas que constantemente nos drenan, no solo estamos perdiendo tiempo y energía, sino que estamos permitiendo que nuestra salud se vea afectada. Greenberg afirmaba que la vibración energética de una persona puede influir en la nuestra. Si estamos rodeados de personas tóxicas que constantemente emiten negatividad o críticas, Otro punto crucial que Greenberg subraya es la necesidad de aprender a proteger nuestra energía. No solo se trata de detectar a las personas que nos afectan negativamente, sino de aprender a establecer límites claros con ellas. A veces, las personas no se dan cuenta del daño que nos están causando y es nuestra responsabilidad hacerles saber, de manera respetuosa pero firme, que sus actitudes no son aceptables. Decir no a alguien que constantemente te pide favores sin reciprocidad no es un acto egoísta, es un acto de autoconservación. De igual manera, poner distancia con una persona que solo se acerca a ti para criticarte o hacerte sentir menos es una medida necesaria para preservar tu paz emocional. La dinámica de los límites es algo que en muchas ocasiones no aprendemos a gestionar bien a lo largo de nuestra vida. La tendencia natural es querer agradar a los demás, especialmente cuando se trata de familiares o personas cercanas. Sin embargo, una vez que alcanzamos los 60, debemos entender que nuestra energía y nuestro tiempo son limitados. Y no es egoísmo priorizar nuestra salud emocional por encima de la necesidad de agradar a los demás. Si no lo hacemos, es probable que las personas que nos rodean continúen explotando nuestra generosidad sin dar nada a cambio. Este tipo de comportamiento es perjudicial a largo plazo y el costo emocional puede ser muy alto. La autocompasión y el autocuidado son fundamentales para disfrutar de una vejez plena y saludable.
Es importante recordar que las relaciones no solo deben ser valoradas por lo que nos aportan en el sentido material o práctico, sino también por lo que nos ofrecen a nivel emocional. Las personas con las que nos rodeamos deben ser fuente de apoyo, amor y respeto. Si bien es cierto que en todas las relaciones hay desacuerdos y diferencias, lo que realmente importa es cómo manejamos esos conflictos. En una relación sana, los desacuerdos se manejan con respeto mutuo y disposición para resolver las diferencias. En una relación tóxica, por el contrario, los conflictos se vuelven una fuente de agresión, manipulación y control. Si te encuentras constantemente luchando por hacer que una relación funcione, es posible que estés en una relación emocionalmente destructiva. Las relaciones tóxicas pueden tomar muchas formas y no siempre son fáciles de identificar. A veces, la manipulación emocional es tan sutil que no somos conscientes de que estamos siendo manipulados. Las personas que tienen este tipo de comportamientos suelen usar la culpa y la vergüenza para mantener el control sobre ti. Pueden hacerte sentir que no eres suficiente, que siempre podrías hacer más, que todo lo que haces no está a la altura de sus expectativas. Estos comentarios pueden ser devastadores para nuestra autoestima y con el tiempo pueden hacer que nos sintamos emocionalmente agotados. En estos casos, es fundamental reconocer la manipulación y aprender a poner límites. No hay nada de malo en alejarse de una persona que constantemente te hace sentir mal, especialmente si has intentado resolver la situación de manera respetuosa y no has recibido un cambio positivo. A medida que envejecemos, también nos damos cuenta de que ya no tenemos el mismo aguante para lidiar con relaciones conflictivas. La paciencia y la tolerancia que alguna vez tuvimos para resolver diferencias con los demás se va agotando, y es por eso que, después de los 60, debemos ser más asertivos en nuestras interacciones. Las relaciones que antes aceptábamos por costumbre o por el miedo a estar solos ya no son una opción viable. El tiempo se vuelve más valioso y la calidad de nuestras relaciones debe ser lo primero. Si te encuentras atrapado en una relación que te causa más dolor que placer, es esencial tomar una pausa y reflexionar sobre lo que realmente necesitas para sentirte bien contigo mismo. Además de la manipulación emocional y las críticas destructivas, otro comportamiento común en las relaciones tóxicas es la falta de apoyo. Esto puede ser especialmente doloroso cuando proviene de personas cercanas. Tal vez esperas que un amigo o un miembro de la familia te apoye en momentos difíciles, pero en lugar de eso, sientes que te juzgan, te minimizan o te ignoran. La falta de apoyo emocional puede ser devastadora para nuestra salud mental y emocional, y con el tiempo puede generar una sensación de vacío profundo. En estos casos, es importante recordar que mereces rodearte de personas que te levanten, que te den fuerzas y que te ayuden a sanar, no de aquellos que te hacen sentir más débil o inseguro. El problema con este tipo de relaciones es que a menudo no somos conscientes de los efectos que tienen en nosotros hasta que estamos completamente agotados. Al principio podemos justificar el comportamiento de la otra persona o ignorar las señales de alarma. Pero con el tiempo, el daño emocional acumulado se convierte en una carga insostenible. En este punto, es esencial actuar para proteger nuestro bienestar. Esto implica reconocer las señales de manipulación, falta de apoyo o crítica constante y dar un paso atrás si es necesario. Aunque esto puede ser doloroso, especialmente cuando se trata de personas que alguna vez fueron importantes para nosotros, nuestra salud emocional y nuestra paz deben ser la prioridad. Greenberg también nos enseña que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Una vez que tomamos conciencia de lo que está sucediendo en nuestras relaciones, tenemos el poder de cambiar nuestra respuesta. No se trata de reaccionar con enojo o resentimiento, sino de tomar decisiones conscientes que nos ayuden a restaurar nuestra paz interior. Esto puede significar poner límites, alejarse de personas que no nos respetan o simplemente dejar ir relaciones que ya no nos sirven. El impacto de las relaciones tóxicas en nuestra vida emocional y física no siempre es fácil de identificar. De acuerdo con las enseñanzas de Jacobo Greenberg, cada ser humano posee una energía vital que se ve afectada por las interacciones con los demás. Greenberg profundizó en el concepto de que las relaciones no solo influyen en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo y energía. Nuestra energía emocional se ve profundamente impactada por las personas que nos rodean,
Y si estamos constantemente en contacto con personas que nos drenan o que no nos aportan nada positivo, nuestra energía se desgasta más rápido. Este desgaste no solo afecta nuestra salud emocional, sino que también tiene consecuencias físicas. El estrés prolongado, la frustración y el agotamiento emocional se traducen en problemas de salud, desde trastornos del sueño hasta enfermedades cardiovasculares. El proceso de reconocer una relación tóxica implica primero estar en sintonía con nuestro propio bienestar. Debemos aprender a escuchar nuestra intuición y cómo nos sentimos después de interactuar con alguien. ¿Te sientes agotado después de pasar tiempo con una persona determinada? ¿Tus emociones quedan desbordadas o vacías? Estas son señales claras de que algo no está bien. El primer paso para proteger nuestra energía emocional es ser conscientes de estas señales y actuar en consecuencia. Esto significa ser valientes y tomar decisiones difíciles, como poner distancia con personas que no nos respetan, aunque éstas sean cercanas a nosotros. La importancia de los límites emocionales es crucial en este proceso. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para tolerar situaciones que nos afectan negativamente disminuye. Ya no tenemos el tiempo ni la energía para soportar actitudes que nos hieren. Es el momento de aprender a decir no, de poner en práctica el autocuidado y de hacer valer nuestros propios derechos emocionales. Las relaciones en las que constantemente damos sin recibir apoyo emocional a cambio son las que debemos evaluar cuidadosamente. La energía que compartimos con otros debe ser recíproca, y cuando esta reciprocidad no existe, la relación se convierte en un terreno fértil para la explotación emocional. Además, es importante reconocer que no todas las relaciones tóxicas son manifiestas o agresivas. Algunas personas, aunque no actúan de manera abiertamente hiriente, pueden manipularnos sutilmente con su actitud pasiva-agresiva o su indiferencia. Este tipo de comportamiento es especialmente peligroso porque no es fácil de detectar y puede ser incluso más dañino a largo plazo. La indiferencia constante, la falta de empatía o el rechazo implícito en una relación pueden tener un efecto profundamente negativo en nuestra autoestima y bienestar. Las personas que constantemente minimizan nuestros sentimientos, que nos hacen sentir como si nuestras necesidades no fueran importantes, están drenando nuestra energía emocional. Si bien estas personas pueden no ser malévolas, su comportamiento es lo suficientemente dañino como para justificar una reevaluación de la relación. Un aspecto clave de las enseñanzas de Greenberg es que la liberación emocional no se trata simplemente de cortar relaciones con los demás, sino de encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades y las de las otras personas. La liberación emocional implica aprender a establecer límites claros y, cuando sea necesario, dejar ir relaciones que ya no nos sirven. Esto no significa rechazar a las personas, sino reconocer que nuestra paz interior y nuestro bienestar emocional deben ser una prioridad. Las personas que constantemente nos hacen sentir mal no deben tener un lugar en nuestra vida, y esto es algo que debemos aceptar con serenidad. A medida que envejecemos, es más fácil reconocer que algunas relaciones han cumplido su ciclo, y lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es soltar lo que ya no aporta nada positivo. Las relaciones interpersonales son la principal fuente de alegría, apoyo y crecimiento personal, pero también pueden ser la principal fuente de dolor y estrés. Cuando estamos rodeados de personas que nos respetan, que nos apoyan y que nos ayudan a crecer, nuestra salud emocional y física mejora. Pero cuando estamos rodeados de personas que nos critican, nos manipulan o simplemente no están dispuestas a escucharnos, el impacto en nuestra vida puede ser devastador. Greenberg también habla sobre la importancia de la conexión con uno mismo. A medida que envejecemos, podemos sentir que nuestras relaciones son la única fuente de validación y apoyo. Sin embargo, es esencial aprender a ser nuestro propio pilar, a encontrar la fuerza y la paz dentro de nosotros mismos. Las relaciones externas, aunque importantes, nunca deben ser la única fuente de nuestra felicidad. Si dependemos completamente de los demás para sentirnos validados o queridos, nuestra paz interior será frágil y dependiente de factores externos. La verdadera libertad emocional viene cuando aprendemos a encontrar nuestra propia validación, a sentirnos completos por lo que somos y no por lo que los demás piensan de nosotros. En la práctica, esto significa hacer una introspección profunda, reconocer nuestras propias necesidades y deseos y actuar en consecuencia.
Si en una relación no nos sentimos respetados o comprendidos, debemos tener el coraje de hablar, de poner límites y, si es necesario, de alejarnos. Greenberg nos enseñaba que la autocomprensión y el autoconocimiento son las claves para vivir una vida emocionalmente saludable. La verdadera paz viene cuando somos conscientes de nuestras propias necesidades emocionales y aprendemos a actuar para proteger nuestra salud emocional. Es común que, al llegar a una edad avanzada, nos sintamos culpables por alejar a las personas que alguna vez fueron importantes para nosotros. Sin embargo, debemos entender que esto no es egoísmo, sino una necesidad de proteger nuestro bienestar. Las personas que respetan nuestros límites, que nos escuchan sin juzgarnos, que nos aceptan tal como somos, son las que deben quedarse a nuestro lado. Las que nos desvalorizan, nos manipulan o nos hacen sentir menos, son las que debemos aprender a dejar ir. No es fácil, pero es necesario. El proceso de liberar las relaciones tóxicas es una de las decisiones más liberadoras que podemos tomar. No se trata de rechazar a las personas de manera abrupta, sino de reconocer que nuestra paz y bienestar deben ser la prioridad. A medida que nos liberamos de estas relaciones, creamos espacio para nuevas conexiones más saludables, que nos apoyen en nuestro crecimiento y que nos ayuden a prosperar emocionalmente. Greenberg nos recordaba que nuestra energía es nuestra mayor riqueza y debemos aprender a protegerla de las influencias negativas. La vida es demasiado corta para seguir cargando con relaciones que no nos sirven. La verdadera libertad emocional viene cuando aprendemos a soltar lo que ya no nos beneficia y comenzamos a rodearnos de lo que realmente nos hace bien. En la etapa que sigue a los 60, la vida se convierte en un proceso de selección consciente de lo que realmente queremos en nuestra vida, y las relaciones juegan un papel clave en este proceso. Cuando las personas con las que estamos rodeados no nos brindan lo que necesitamos emocionalmente, el impacto no es solo psicológico, es físico y mental. Las tensiones emocionales, el estrés prolongado, las manipulaciones sutiles y las críticas constantes afectan no solo nuestro bienestar interior, sino también nuestra salud física. Es por eso que, al llegar a esta edad, se hace más necesario que nunca ser conscientes de las relaciones que mantenemos y reconocer los patrones que nos están drenando. No se trata de ser egoístas, sino de entender que, al final del día, nuestra paz interior y nuestra salud son las únicas cosas que realmente importan. Una de las principales razones por las que las relaciones tóxicas persisten durante tanto tiempo en nuestras vidas es la sensación de deber o de culpa que nos imponen algunas personas, especialmente aquellas con las que tenemos vínculos cercanos. La idea de que debemos mantener la familia unida, no romper los lazos de amistad o seguir cumpliendo con las expectativas de los demás son presiones que muchas veces sentimos, pero que no nos benefician en absoluto. A medida que envejecemos, es esencial que aprendamos a liberar esos conceptos y entender que, a pesar de los años compartidos, no estamos obligados a mantener relaciones que solo nos causan dolor o estrés. De hecho, una de las mejores formas de respetar y honrar nuestra propia vida es aprender a decir no cuando se trata de relaciones que ya no son saludables. Greenberg, al igual que muchos otros pensadores, nos hablaba de la importancia de vivir en coherencia con nuestro ser, de aprender a escuchar nuestro propio interior y, sobre todo, de ser sinceros con nosotros mismos. La sinceridad no solo implica ser honestos con los demás, sino también con nosotros mismos. Cuando una relación deja de ser nutritiva o empieza a afectarnos emocionalmente, es una señal clara de que debemos reevaluar su lugar en nuestra vida. La mayoría de las veces, el problema no es que las personas cambien, sino que nosotros cambiamos nuestra perspectiva y nuestras necesidades. Lo que antes era tolerable ahora puede ser insostenible, y eso no es un fallo, sino una adaptación natural a nuestra evolución personal. Uno de los puntos más cruciales en este camino de autodescubrimiento y protección emocional es reconocer las dinámicas de poder que se establecen en muchas relaciones, especialmente las familiares. Muchas veces, sin quererlo, nos convertimos en objeto de cuidado de quienes nos rodean, y esto, aunque aparentemente bien intencionado, puede generar una sensación de dependencia y de pérdida de autonomía. El hecho de que alguien se acerque a ti solo cuando te necesita o te vea como una figura a la que cuidar sin respetar tu independencia no es algo que debamos tolerar. A medida que envejecemos,
La idea de que nuestra vida debe girar en torno a los demás se vuelve menos atractiva. Necesitamos espacio para ser nosotros mismos, para decidir por nosotros mismos y, sobre todo, para elegir nuestras relaciones con la misma libertad que cuando éramos más jóvenes. No es raro ver cómo las expectativas familiares o de amigos cercanos comienzan a convertirse en cargas emocionales difíciles de manejar. A veces, las personas no son conscientes de la presión que nos ponen, pero esa presión está presente de manera constante. La expectativa de ser el cuidador, el apoyo emocional, el que está siempre disponible para todos. Es fundamental reconocer estas dinámicas y aprender a establecer límites firmes. Las relaciones no deben ser una constante lucha por cumplir con las expectativas de otros, sino un espacio donde nos sintamos cómodos, respetados y valorados por lo que somos. Y esto no se logra si no aprendemos a comunicar nuestras necesidades de forma clara y directa. Un concepto fundamental que se conecta directamente con las enseñanzas de Greenberg es la importancia de la energía en nuestras relaciones. Las personas a nuestro alrededor no solo influyen en nuestra mente, sino también en nuestra energía vital. Según Greenberg, las relaciones deben ser una fuente de energía positiva, no un espacio donde se acumula negatividad o manipulación. En muchos casos, las personas tóxicas nos roban nuestra energía, ya sea a través de críticas, demandas constantes o actitudes egoístas. Cuando permitimos que esto suceda, nuestra propia energía se ve drenada, lo que afecta no solo nuestra salud emocional, sino también nuestro bienestar físico. Las señales de que una relación es tóxica no siempre son evidentes de inmediato. A menudo, las personas que nos drenan emocionalmente son expertas en disfrazar sus intenciones, ya sea a través de comentarios disfrazados de preocupación o gestos que parecen amables, pero que en realidad nos están manipulando. Este tipo de manipulación emocional es difícil de detectar, pero tiene efectos devastadores si no se aborda a tiempo. La constante necesidad de complacer a los demás, el no poder ser uno mismo o el sentirse culpable por no cumplir con las expectativas ajenas son señales claras de que algo no está funcionando en la relación. Es aquí donde entra la importancia de la conciencia emocional. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras emociones y cómo nos afectan las personas con las que nos rodeamos, podemos tomar decisiones más informadas y saludables. La clave está en prestar atención a cómo nos sentimos después de interactuar con ciertos individuos. Si, al final de una conversación o encuentro, te sientes agotado, ansioso o con una sensación de vacío, es probable que estés lidiando con una relación que no es saludable para ti. Esta es una señal de que necesitas establecer límites claros y aprender a decir no a las interacciones que te afectan de manera negativa. La autocompasión es otro aspecto crucial para proteger nuestra salud emocional en relaciones tóxicas. Muchas veces, al llegar a esta etapa de la vida, nos sentimos responsables de mantener a las personas cerca, de no abandonar a quienes han estado con nosotros durante años. Sin embargo, es esencial recordar que nuestra paz emocional debe ser nuestra prioridad. A medida que envejecemos, nuestra energía es más limitada y no podemos seguir invirtiendo tiempo en relaciones que nos restan. A veces, dejar ir a una persona o reducir el contacto con alguien no es una señal de debilidad, sino una afirmación de que valoramos nuestra paz interior y estamos dispuestos a protegerla a toda costa. A lo largo de los años, muchas veces nos encontramos atrapados en relaciones que, por miedo a la soledad o por obligación, mantenemos. Sin embargo, la vejez nos da una perspectiva diferente. Ya no tenemos la misma necesidad de complacer a los demás ni de cargar con la responsabilidad de mantener relaciones que no nos benefician. A medida que nos liberamos de estas relaciones, creamos el espacio necesario para nuevas conexiones, más saludables y enriquecedoras. No se trata de evitar la soledad a toda costa, sino de entender que la soledad elegida puede ser una de las experiencias más sanadoras. Al rodearnos de las personas correctas, las que realmente nos respetan y nos valoran, podemos disfrutar de una vida más plena y significativa. Por eso es importante aprender a decir no sin culpas, a poner límites de manera firme pero respetuosa y a priorizar nuestras necesidades emocionales por encima de las expectativas ajenas. Este proceso no es fácil y puede ser doloroso, especialmente cuando implica alejarse de personas cercanas que a lo largo de los años han sido una parte importante de nuestra vida.
Sin embargo, debemos recordar que el tiempo que nos queda es limitado y que cada minuto debe ser invertido en lo que realmente nos hace bien. La vida, después de los 60, debe ser un viaje de autocomprensión, de crecimiento personal y de aprendizaje continuo, y para ello es necesario rodearse de personas que nos aporten algo positivo. ¿Qué piensas tú sobre todo esto? ¿Has tenido experiencias en las que una relación cercana te ha afectado emocionalmente sin que te dieras cuenta de inmediato? ¿Cómo has manejado esas situaciones? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Cuéntame si te has encontrado en una situación similar, si has tenido que aprender a establecer límites o si alguna vez has tenido que alejarte de una persona que te drenaba emocionalmente. ¿Cómo lo manejaste? Comenta abajo y hablemos sobre ello. Al llegar a los 60 años, nos enfrentamos a una serie de mitos y creencias sociales sobre lo que se supone que debemos hacer, cómo debemos comportarnos e incluso qué relaciones debemos mantener. Uno de los mitos más comunes es que, a medida que envejecemos, debemos simplemente aguantar todo, incluso relaciones tóxicas, por el simple hecho de que son familiares o han sido parte de nuestra vida durante muchos años. Este mito es peligroso porque nos hace sentir que, al llegar a una edad avanzada, estamos obligados a seguir tolerando relaciones que no nos aportan nada positivo. La verdad es que, a medida que envejecemos, nuestra energía y nuestro tiempo son más valiosos que nunca, y permitir que personas tóxicas sigan ocupando un lugar en nuestra vida es un error que podemos evitar. Durante mucho tiempo, la cultura ha promovido la idea de que las relaciones familiares y los lazos de amistad deben mantenerse sin importar los sacrificios que implique. Nos dicen que el deber hacia los demás, especialmente hacia los familiares, es lo que debe prevalecer. Este pensamiento nos hace sentir que tenemos que estar disponibles para los demás en todo momento, sin importar cómo nos afecte emocionalmente. Es una forma de pensar que nos obliga a mantener vínculos con personas que no respetan nuestros límites, que nos manipulan o que simplemente no nos valoran. A menudo, la idea de que la familia es lo primero se usa como una excusa para tolerar conductas abusivas o despectivas de familiares cercanos. Lo primero que debemos entender es que no estamos obligados a mantener relaciones solo por el hecho de que alguien sea parte de nuestra familia o de nuestra historia. Esto no significa que debamos rechazar a nuestra familia o amigos, pero sí que debemos ser conscientes de qué relaciones nos benefician y cuáles nos hacen daño. Las relaciones deben basarse en el respeto mutuo y el apoyo emocional. Si una relación se convierte en una fuente constante de estrés o dolor, no solo tenemos derecho, sino que tenemos la obligación de poner límites y tomar las decisiones necesarias para proteger nuestra paz emocional. Otro mito relacionado con la vejez es la idea de que, a medida que envejecemos, debemos ser más tolerantes y menos exigentes con las personas. A veces escuchamos frases como «ya no estás tan joven como antes, ¿por qué no dejar pasar las cosas?». Swing como si el hecho de envejecer implicara una mayor aceptación del maltrato o la falta de respeto. Este mito nos lleva a pensar que, con los años, debemos aprender a aceptar comportamientos que antes habríamos rechazado. En realidad, la vejez no debe ser sinónimo de tolerancia hacia los abusos emocionales. Por el contrario, es la etapa en la que debemos ser más conscientes de nuestra valía y aprender a poner límites firmes. Imagina por un momento que pasas años de tu vida tolerando comentarios despectivos o manipulaciones emocionales de personas cercanas. Durante mucho tiempo, puede que no te des cuenta de lo que está sucediendo, pero con el tiempo te sientes emocionalmente agotado, como si todo lo que te quedara fuera de ti fuera la necesidad de complacer a los demás. Este desgaste silencioso es precisamente lo que debemos evitar. Cuando somos más jóvenes, tenemos una mayor capacidad para tolerar el estrés emocional, pero a medida que envejecemos, nuestra tolerancia disminuye y el impacto de estas relaciones puede ser mucho más grave. Si permitimos que las personas nos maltraten, la consecuencia no solo es emocional, sino que también puede manifestarse en problemas físicos como estrés crónico, ansiedad y fatiga. La salud emocional es un componente vital para la salud física y protegerla debe ser nuestra prioridad. Greenberg hablaba de cómo las personas que nos rodean afectan directamente nuestra energía vital. Según él, las interacciones con los demás influyen en nuestro bienestar a un nivel mucho más profundo de lo que solemos percibir.
Las personas que constantemente nos critican, que nos roban la paz o que intentan manipularnos emocionalmente, no solo nos agotan mentalmente, sino que también afectan nuestra energía. Este impacto es mucho más grande de lo que parece a simple vista. Las emociones negativas, como la ira, la frustración y el resentimiento, pueden convertirse en una carga emocional tan pesada que nos dificultan encontrar la paz. Otro mito muy común sobre la vejez es que, al llegar a esta etapa de la vida, debemos dejar de ser tan exigentes con nosotros mismos y con los demás. Nos dicen que ya hemos vivido lo suficiente, que ya hemos dado todo lo que teníamos que dar, y que ahora es el momento de relajarnos y tolerar lo que venga. Pero esto es precisamente lo opuesto de lo que necesitamos hacer. A medida que envejecemos, no debemos permitir que la falta de respeto hacia nosotros sea una norma. De hecho, es el momento perfecto para empezar a ser aún más exigentes con nosotros mismos y con las personas que dejamos entrar en nuestra vida. ¿Por qué seguir aceptando relaciones que nos drenan cuando tenemos la oportunidad de rodearnos de quienes realmente nos valoran y nos respetan? Es importante recordar que nuestra paz emocional no es negociable. A lo largo de los años, todos hemos pasado por etapas en las que hemos tenido que aprender a soltar a personas o situaciones que no nos favorecen. Sin embargo, cuando estamos más jóvenes, a menudo no tenemos el mismo nivel de conciencia sobre la importancia de nuestra salud emocional. A medida que crecemos y nos acercamos a los 60, nuestra perspectiva cambia. Nos damos cuenta de que el tiempo es limitado y que no tenemos por qué seguir tolerando relaciones que no aportan nada positivo a nuestra vida. Este es un momento crucial para hacer los cambios necesarios y rodearnos de personas que respeten nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestras emociones. Un mito que también se debe desmontar es el que dice que las personas mayores deben estar en paz con todos, incluso si eso implica tolerar abusos o falta de respeto. A menudo escuchamos que no vale la pena pelear o que ya has vivido lo suficiente para discutir con los demás. Este mito es particularmente dañino, porque nos hace sentir que debemos aguantar lo inaguantable solo por evitar conflictos. Sin embargo, la paz verdadera no viene de mantener relaciones tóxicas o de ignorar lo que nos hace daño, sino de aprender a poner límites saludables. Evitar el conflicto no siempre es la mejor opción. A veces, el verdadero acto de paz es saber cuándo es necesario alejarse de una relación que nos está afectando emocionalmente. El silencio no es siempre una forma de madurez. A veces, el silencio es una forma de ceder a la manipulación o a la injusticia. Lo que realmente debemos entender es que, a medida que envejecemos, el tiempo es más valioso que nunca, y la vida es demasiado corta para seguir tolerando lo que nos lastima. Las relaciones deben ser una fuente de apoyo y alegría, no una carga. Las personas que realmente nos valoran son aquellas que nos escuchan sin juzgar, que respetan nuestros límites y que se preocupan por nuestro bienestar sin condiciones. No debemos seguir manteniendo relaciones solo porque se espera que lo hagamos, sino porque estas relaciones nos enriquecen y nos ayudan a vivir de manera más plena. Y aquí es donde entra otro mito que debemos desafiar, la idea de que, al llegar a los 60, nuestra vida debe volverse más tranquila y sin conflictos. En realidad, este es el momento perfecto para hacer un inventario de nuestras relaciones y asegurarnos de que estamos rodeados de personas que nos respetan y nos valoran por lo que somos. Si bien el conflicto no siempre es agradable, aprender a confrontar situaciones incómodas de manera asertiva es un paso importante para proteger nuestra paz emocional. No se trata de ser confrontativos por el simple hecho de hacerlo, sino de tener el coraje de hablar cuando algo no nos parece correcto y defender nuestra propia dignidad. En este sentido, debemos cuestionar constantemente lo que nos dicen sobre cómo debemos comportarnos a medida que envejecemos. No hay una única manera de envejecer y no hay una fórmula para cómo debemos vivir nuestras relaciones en esta etapa. Lo que importa es que nos sintamos bien con nosotros mismos y con las personas que elegimos tener cerca. Al final, nuestra paz interior debe ser nuestra prioridad, y las relaciones que no aportan positividad deben ser alejadas. No se trata de rechazar a las personas por completo, sino de establecer límites saludables que nos permitan vivir una vida más equilibrada y auténtica. A lo largo de la vida, nos hemos enfrentado a una serie de mitos que, si bien pueden parecer inofensivos, en realidad nos impiden vivir una vida plena y saludable.
Estos mitos, especialmente en la etapa posterior a los 60 años, pueden generar falsas expectativas sobre lo que significa envejecer y cómo debemos manejar nuestras relaciones. Hoy quiero abordar algunos mitos menos comunes, pero igual de perjudiciales, que a menudo se imponen sobre las personas mayores, y que debemos aprender a cuestionar si queremos vivir una vida más libre y consciente. Uno de los mitos más perjudiciales es la idea de que, después de los 60, la vida social y las conexiones emocionales ya no son tan importantes. Muchas veces se nos dice que, a medida que envejecemos, debemos reducir nuestras expectativas en cuanto a la cantidad de relaciones cercanas y que la soledad se convierte en algo inevitable. Es natural quedarse solo a esta edad, es una frase que escuchamos con demasiada frecuencia. Este mito puede ser especialmente dañino porque puede llevarnos a aceptar la soledad como algo predestinado o incluso normal, cuando en realidad no es así. La calidad de nuestras relaciones es vital a cualquier edad, pero es aún más importante en la vejez. Las interacciones sociales no solo son una fuente de compañía, sino también de apoyo emocional, que se traduce en una mejora directa de nuestra salud mental y física. A medida que envejecemos, la sociedad parece relegar las relaciones personales a un segundo plano, sugiriendo que lo más importante es la salud física. Sin embargo, las conexiones emocionales son fundamentales para nuestra calidad de vida. La interacción social activa ayuda a prevenir la depresión, el aislamiento y otros problemas emocionales, que son tan peligrosos para los mayores como cualquier enfermedad física. Por lo tanto, es crucial que, a medida que crecemos, sigamos buscando nuevas relaciones, construyendo puentes con los demás y manteniendo conexiones significativas. Esto no solo mejora nuestra salud mental, sino también nuestra capacidad para lidiar con el estrés y las dificultades que puedan surgir a medida que envejecemos. Otro mito comúnmente aceptado es que, al llegar a los 60, nuestras necesidades emocionales deberían disminuir. La creencia de que ya no necesitamos tanto amor o cariño, porque hemos vivido todo lo que teníamos que vivir, es, sin lugar a dudas, uno de los más dañinos. Esta idea perpetúa la noción de que la edad nos convierte en seres menos emocionales, menos capaces de experimentar o expresar sentimientos profundos. Es cierto que la naturaleza de las relaciones cambia con el tiempo, pero eso no significa que nuestras necesidades emocionales desaparezcan. De hecho, muchos estudios han demostrado que las personas mayores, especialmente aquellas que mantienen relaciones cercanas, continúan necesitando apoyo emocional, amor y afecto a lo largo de su vida. No importa cuántos años tengamos, siempre necesitamos sentirnos amados, respetados y comprendidos. La conexión emocional no es algo que debamos poner en pausa solo porque hemos alcanzado una cierta edad. Al contrario, es en esta etapa cuando más debemos cultivar esas relaciones de apoyo, porque el amor y la atención mutua no tienen una fecha de caducidad. Las personas mayores que están rodeadas de relaciones afectivas saludables tienen una vida mucho más satisfactoria, emocionalmente estable y menos propensa a sufrir de enfermedades relacionadas con el estrés o la soledad. El amor no tiene edad y siempre es necesario en nuestras vidas, sin importar el número de años que tengamos. Un tercer mito que constantemente se repite en la sociedad es que las personas mayores son incapaces de hacer cambios significativos en su vida, como si a cierta edad ya estuviéramos demasiado formados para adaptarnos a nuevos caminos o para experimentar transformaciones. La creencia de que es demasiado tarde para aprender algo nuevo, emprender un proyecto o cambiar de rumbo es profundamente limitante. Este mito no solo es falso, sino que también limita nuestra capacidad para seguir creciendo y evolucionando como individuos. Muchos de los logros más significativos en la vida de las personas ocurren en la vejez. Hay ejemplos de personas que a los 70 u 80 años inician nuevos negocios, aprenden nuevas habilidades o incluso se convierten en defensores de causas sociales o proyectos creativos. Este tipo de transformación no solo es posible, sino también profundamente enriquecedora. La vejez, en lugar de ser un obstáculo, debe ser vista como una etapa llena de oportunidades para reinventarnos y alcanzar nuevas metas. La energía creativa y el deseo de aprender no desaparecen con la edad. Simplemente cambiamos de dirección o adaptamos nuestras pasiones a nuevas formas.
Este mito de que ya es demasiado tarde para cambiar solo limita nuestro potencial y nos impide disfrutar de una vida más rica y significativa. De hecho, muchos expertos en psicología del envejecimiento afirman que la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse, sigue siendo muy activa incluso en edades avanzadas. Aprender una nueva habilidad o actividad no solo es posible, sino beneficioso para la salud cerebral. Así que si alguna vez te has dicho a ti mismo, ya no puedo aprender algo nuevo, recuerda que este es un mito que debe ser derribado. A lo largo de nuestra vida, siempre estamos en proceso de cambio y a los 60 años o más podemos seguir creciendo, aprendiendo y adaptándonos a nuevos desafíos. En relación con este mito de la incapacidad para cambiar, también existe otro muy común que dice que las personas mayores deben aceptar las limitaciones físicas o emocionales que vienen con la edad y no luchar contra ellas. Ya no puedes hacer lo que hacías antes, así que acepta tu nueva realidad. Es un consejo que a menudo se escucha. Este mito se basa en la idea de que la vejez es solo un proceso de declive, donde las limitaciones se imponen y todo lo que queda es aceptar esa nueva fase. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Sí, es cierto que los cuerpos cambian con el tiempo, pero eso no significa que debamos renunciar a nuestra independencia o a nuestras actividades favoritas. La clave está en adaptarse a esos cambios, no en rendirse ante ellos. Muchas personas mayores siguen siendo muy activas, ya sea física, mental o socialmente, a pesar de las limitaciones que puedan enfrentar. Mantenerse activo y comprometido con actividades que nos apasionan es crucial para la salud general y el bienestar. Esto puede incluir caminar, practicar deportes suaves como el yoga o nadar, estudiar nuevas áreas de interés, o incluso involucrarse en actividades voluntarias o en la comunidad. La vida no se detiene a los 60, y la vejez no debe verse como una etapa de inactividad o de aceptación pasiva. Al contrario, debemos buscar maneras de continuar creciendo, explorando y participando activamente en el mundo que nos rodea. Uno de los mitos más dañinos en este contexto es la idea de que la vejez es sinónimo de aislamiento social. A menudo se asume que las personas mayores inevitablemente se van a aislar de la sociedad o que sus redes sociales se reducirán drásticamente. La realidad es que, con el acceso adecuado a recursos y la mentalidad correcta, los mayores pueden continuar construyendo y manteniendo redes sociales enriquecedoras. De hecho, la participación en actividades sociales, ya sea a través de grupos de voluntariado, clubs de lectura o incluso redes sociales en línea, es vital para mantener una salud emocional robusta. La soledad, aunque es un tema importante, no debe ser vista como una condición inevitable de la vejez. Con las tecnologías actuales, las personas mayores tienen más oportunidades que nunca para mantenerse conectadas con otros, ya sea a través de videollamadas, plataformas de redes sociales o grupos comunitarios. La interacción social continua tiene un impacto profundo en la salud mental, previniendo el aislamiento y la depresión. Es necesario derribar la creencia de que la soledad es una consecuencia natural de la vejez, porque no lo es. Al contrario, podemos buscar nuevas formas de conexión y redes sociales que nos mantengan activos y comprometidos. Finalmente, uno de los mitos más persistentes es la idea de que después de los 60, las personas deben empezar a dejar ir las cosas. Se nos dice que, a medida que envejecemos, debemos ser menos ambiciosos, menos exigentes con nosotros mismos y conformarnos con lo que tenemos. Este mito no solo es limitante, sino también injusto. La vida no termina a los 60 y nuestras metas y sueños tampoco deberían. Si aún tenemos la capacidad de soñar, de aprender y de aspirar a más, entonces debemos seguir adelante con la misma pasión y determinación que teníamos en nuestra juventud. La clave es saber adaptar nuestras expectativas a nuestra nueva realidad, pero nunca dejar de tener expectativas. La vida sigue siendo rica en posibilidades y cada día ofrece una nueva oportunidad para crecer y evolucionar. Es hora de liberarnos de los mitos que limitan nuestra capacidad de disfrutar de la vida en su totalidad después de los 60. La edad es solo un número y no debe ser vista como una barrera para seguir buscando, aprendiendo y relacionándonos de manera significativa.
La vejez no debe ser sinónimo de retiro o renuncia, sino de oportunidad y crecimiento. Así que, a medida que avanzamos en esta etapa de la vida, dejemos atrás los mitos y abracemos la libertad de vivir de manera plena, con la mente abierta y la energía vibrante que siempre hemos tenido. Cuando llegamos a la etapa de los 60 y más allá, las heridas emocionales y psicológicas acumuladas a lo largo de la vida se hacen cada vez más evidentes. A menudo, estas heridas se asocian con experiencias pasadas que no hemos resuelto completamente, ya sea por no haber tenido la oportunidad de procesarlas en su momento o por haberlas ignorado en el transcurso de los años. Estas cicatrices invisibles, aunque no siempre son conscientes, siguen afectando nuestra forma de interactuar con el mundo y con las personas que nos rodean, y pueden impactar de manera significativa nuestras relaciones en la vejez. Una de las heridas más comunes que muchas personas experimentan con el paso de los años es la herida del abandono. Esta herida puede tomar diversas formas: la pérdida de un ser querido, la desconexión emocional con familiares o la sensación de que, a medida que envejecemos, las personas comienzan a alejarnos o a considerarnos menos importantes. El abandono, en cualquier forma, es una herida profunda porque toca una necesidad primaria de los seres humanos: el deseo de ser amados, valorados y aceptados. El abandono puede ser emocional, como cuando un hijo o un ser querido se distancian y dejan de mostrarnos la misma atención o cuidado que solían brindarnos. También puede ser físico, como cuando las personas que estaban a nuestro alrededor por años deciden, ya sea por su propia vida o por el paso del tiempo, apartarse de nosotros. A medida que envejecemos, estas experiencias de abandono pueden sentirse más intensas, sobre todo si hemos pasado muchos años invirtiendo en relaciones que no se basan en el respeto mutuo, sino en la conveniencia de los demás. El temor al abandono puede hacernos vulnerables a relaciones tóxicas en las cuales nos aferramos a cualquier vínculo, aunque sea dañino, solo para evitar la soledad. El temor al abandono está profundamente entrelazado con la necesidad de validación externa, que es otro de los grandes mitos que debemos desmontar en esta etapa de la vida. Durante mucho tiempo, hemos sido enseñados a buscar la aprobación de los demás, a depender de la validación externa para sentirnos completos y valiosos. Este comportamiento se intensifica a medida que envejecemos, ya que, a menudo, el mundo exterior cambia y la sociedad tiende a marginar a las personas mayores. Sin embargo, es importante entender que no necesitamos que los demás validen nuestra existencia. Somos valiosos independientemente de lo que los demás piensen de nosotros. Este proceso de búsqueda constante de validación, especialmente en la vejez, puede abrir la puerta a más heridas emocionales. Si hemos sido constantemente condicionados a buscar la aprobación de los demás, ya sea por parte de nuestra familia, amigos o incluso en la sociedad, puede ser difícil liberarnos de esa necesidad. Greenberg, al reflexionar sobre las relaciones y el bienestar emocional, insistía en que debemos aprender a ser nuestro propio sostén, a validar nuestras propias emociones y a no depender de la validación externa. La independencia emocional es crucial para sanar las heridas del pasado y, más importante aún, para encontrar paz interior. Cuando no logramos sanar esas heridas de abandono o de dependencia emocional, comenzamos a repetir patrones en nuestras relaciones que nos perpetúan en una espiral de sufrimiento. Estas heridas tienden a activarse cuando entramos en nuevas relaciones o cuando las personas cercanas nos decepcionan. Por ejemplo, si hemos sido abandonados por un hijo, un amigo cercano o un ser querido, es probable que sigamos esperando que esa persona regrese o que nos sintamos rechazados y desolados cuando percibimos que no nos dan lo que necesitamos. En este sentido, es importante trabajar en sanar estas heridas, no solo a nivel emocional, sino también a nivel energético, como proponía Jacobo Greenberg. El trabajo de sanar las heridas de abandono no es un proceso rápido ni fácil, pero es crucial para recuperar nuestra paz y poder disfrutar de relaciones más saludables en el futuro. De igual manera, la herida de la traición puede ser otra cicatriz profunda que afecta nuestra capacidad para confiar en los demás. La traición no siempre es tan obvia como se podría pensar. A veces, las traiciones vienen disfrazadas de promesas incumplidas, de mentiras piadosas o de manipulaciones sutiles.
Al pasar por estas experiencias, especialmente cuando ocurren en etapas cruciales de nuestra vida, como en la juventud o la mediana edad, nos queda un rastro de desconfianza. Esta herida puede hacer que, al llegar a los 60, dudemos de las intenciones de los demás. Puede hacernos ser más cautelosos o incluso reacios a formar nuevas relaciones, temiendo que nos lastimen nuevamente. Sin embargo, la traición también se puede sanar. De nuevo, el trabajo de sanar estas heridas, como nos enseñaba Greenberg, radica en ser conscientes de las emociones que nos generan y aprender a liberar esas energías que nos mantienen atrapados en el pasado. La sanación de estas heridas no ocurre en un vacío. Depende de la capacidad de perdonar, pero también de reconocer que el perdón no siempre implica reconciliación. El perdón, en realidad, es un proceso personal que nos permite liberarnos del dolor y la ira que nos mantienen prisioneros de eventos pasados. A lo largo de la vida, muchas veces acumulamos resentimientos hacia personas que nos han hecho daño, y esta carga emocional puede pesar aún más a medida que envejecemos. La acumulación de resentimientos nos quita energía, nos mantiene anclados al pasado y nos impide avanzar. El proceso de perdón, por tanto, no se trata de olvidar, sino de liberar el control que esas experiencias dolorosas tienen sobre nuestra vida. La herida de la traición también se relaciona con una de las creencias erróneas sobre el envejecimiento. La idea de que las personas mayores son más vulnerables a ser manipuladas o engañadas. Esta creencia no solo es injusta, sino que refuerza el mito de que la vejez es una etapa en la que debemos simplemente aceptar lo que se nos da, sin cuestionarlo. En realidad, la experiencia de vida adquirida con los años nos otorga una perspectiva mucho más aguda sobre las intenciones de los demás. Si bien es cierto que algunas personas mayores pueden ser más susceptibles a las manipulaciones, esto no se debe a una incapacidad inherente, sino a una falta de confianza en sí mismos o a la soledad emocional. El trabajo aquí es aprender a reconocer estas heridas y restaurar la confianza, no solo en los demás, sino también en uno mismo. Otra herida importante que afecta a muchas personas mayores es la sensación de arrepentimiento por decisiones no tomadas. A medida que miramos atrás, es común que nos asalten pensamientos sobre lo que podríamos haber hecho diferente. El arrepentimiento por no haber seguido un sueño, por no haber tomado una decisión que podría haber cambiado nuestra vida, es una emoción poderosa que puede atarnos al pasado. Sin embargo, vivir en el arrepentimiento nos impide avanzar y disfrutar de lo que tenemos en el presente. Greenberg enfatizaba la importancia de vivir el ahora, de no quedarnos atrapados en lo que podría haber sido. La sanación de esta herida se encuentra en la aceptación, en entender que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos tomar el control de nuestro presente y futuro. El arrepentimiento a menudo se relaciona con la falta de autocompasión. Nos juzgamos duramente por las decisiones que tomamos, olvidando que cada acción, cada elección, formó parte del camino que nos ha traído hasta aquí. Cada paso, incluso los errores, tiene un propósito. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes de que somos humanos y, como tal, estamos en constante proceso de aprendizaje y evolución. La autocompasión es esencial para sanar las heridas del arrepentimiento y liberarnos de la culpa que a menudo nos arrastra. Finalmente, otra herida que se presenta con frecuencia en la vejez es la pérdida. La pérdida de seres queridos, amigos, incluso la pérdida de capacidad física o mental puede generar un dolor profundo. Este tipo de duelo es complejo, ya que no solo se trata de la pérdida de una persona o de una función, sino de la sensación de que algo fundamental se nos ha arrebatado. Aprender a manejar estas pérdidas es un proceso largo y doloroso, pero es una parte esencial de nuestra experiencia como seres humanos. La aceptación de la pérdida no significa resignación, sino entender que todo es transitorio y que, incluso en la pérdida, hay lecciones y crecimiento. Greenberg, al hablar de la importancia de la conciencia, nos enseñaba a aceptar la impermanencia de las cosas. Y eso es lo que nos permite seguir adelante con nuestra vida, incluso cuando parece que hemos perdido algo muy valioso. Las heridas que mencionamos aquí, desde el abandono hasta el arrepentimiento, son parte de la experiencia humana. Sin embargo, es importante no permitir que esas heridas definan nuestra vida. La sanación es posible,
Y al trabajar conscientemente en nuestras emociones y relaciones, podemos sanar incluso las cicatrices más profundas. Lo que está en nuestra mano es elegir cómo respondemos a esas heridas, cómo aprendemos de ellas y cómo usamos ese conocimiento para vivir una vida más plena y consciente. Al llegar a la etapa de los 60, es natural que nos sintamos más conscientes de lo que realmente queremos y necesitamos en nuestra vida. La idea de priorizar nuestra paz emocional y mental se vuelve cada vez más crucial, ya que, al envejecer, nuestras energías y tiempo se vuelven limitados. Una de las claves para lograr una vida más plena, especialmente en la vejez, es aprender a poner límites saludables en las relaciones que nos rodean. En muchas ocasiones, las personas tienden a ignorar el impacto que sus interacciones tienen sobre nuestra salud mental y emocional, y esto es algo que, al llegar a cierta edad, debemos aprender a reconocer. Sin embargo, la verdadera solución no solo está en identificar las relaciones que nos afectan, sino en saber cómo proteger nuestra energía y bienestar para poder disfrutar de las relaciones que realmente valen la pena. A lo largo de los años, hemos aprendido a navegar por las complejidades de las relaciones humanas, pero con la llegada de los 60, nuestra tolerancia a las relaciones tóxicas disminuye considerablemente. Ya no estamos dispuestos a sacrificar nuestra paz interior por complacer a los demás o mantener vínculos que no nos enriquecen. Esto no significa que debemos abandonar a las personas que nos rodean, sino que debemos aprender a discernir cuáles son las relaciones que realmente nos aportan valor. El primer paso hacia esta resolución es la autoconciencia. Necesitamos ser completamente conscientes de cómo nos afectan las personas con las que nos relacionamos. ¿Te sientes agotado, ansioso o vacío después de pasar tiempo con ciertas personas? ¿Notas que ciertas interacciones te dejan con una sensación de malestar o desconfianza? Estas son señales claras de que es hora de poner límites y de buscar nuevas formas de relacionarnos. El proceso de establecer límites no siempre es fácil. En ocasiones, sentimos que estamos siendo egoístas o que estamos decepcionando a quienes nos rodean. Sin embargo, la verdadera clave para establecer límites saludables radica en comprender que poner nuestros límites no es un acto egoísta, sino un acto de respeto hacia nosotros mismos. Al no establecer límites claros, permitimos que los demás invadan nuestro espacio emocional y nos drenen nuestra energía vital. Esto es especialmente importante cuando nos encontramos con personas que constantemente nos exigen más de lo que estamos dispuestos a dar o que no respetan nuestras necesidades emocionales. Aprender a decir no es una de las herramientas más poderosas que podemos emplear para proteger nuestra paz interior. La resolución aquí no solo se refiere a reconocer las relaciones tóxicas, sino a tomar medidas concretas para alejarnos de ellas. Esto puede implicar distanciarse de personas que no respetan nuestros límites o poner un alto a la constante manipulación emocional. No se trata de romper vínculos de forma abrupta o sin razón, sino de tomar decisiones conscientes y saludables para nuestra vida. Algunas relaciones, por más que hayan sido significativas en el pasado, ya no aportan nada positivo a nuestra vida y es fundamental liberarnos de ellas para hacer espacio para relaciones más saludables y enriquecedoras. A veces, la mejor solución es simplemente alejarse de situaciones y personas que nos desgastan, incluso si esto significa enfrentarnos a la incomodidad inicial de cortar un lazo o tomar distancia. Otro aspecto importante para la resolución de las relaciones tóxicas es aprender a sanar nuestras heridas emocionales. Muchas veces nos aferramos a personas o situaciones debido a heridas no resueltas del pasado. La inseguridad, el miedo al abandono o la necesidad de validación pueden influir en nuestra capacidad para tomar decisiones saludables en cuanto a las relaciones. La sanación emocional implica aprender a liberar las cargas del pasado, ya sea a través del perdón, la introspección o el trabajo terapéutico. Una de las formas más efectivas de sanar estas heridas emocionales es a través de la autocompasión. Es fácil caer en la trampa de la autocrítica, especialmente cuando nos enfrentamos a la dificultad de cortar relaciones o poner límites. La autocompasión, sin embargo, nos permite ver nuestras decisiones desde una perspectiva más amable, reconociendo que al final del día lo que estamos haciendo es cuidar de nosotros mismos.
Este acto de cuidado personal no solo mejora nuestra salud emocional, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos de las relaciones con mayor claridad y fortaleza. El perdón juega un papel clave en este proceso de sanación. Perdonar no significa olvidar o justificar el comportamiento dañino de los demás, sino liberarnos del peso emocional que llevamos. Cuando nos aferramos al resentimiento o a la ira, no solo mantenemos vivas las heridas del pasado, sino que también permitimos que esas emociones negativas continúen afectando nuestras vidas. Perdonar es una forma de liberarnos de ese ciclo y de tomar el control de nuestras emociones. Esto no significa que debamos permitir que los demás continúen haciéndonos daño, sino que, al perdonar, nos liberamos de la carga emocional que nos mantiene atrapados en el pasado. Además de la sanación emocional, otro aspecto esencial para la resolución de las relaciones tóxicas es la capacidad de reconocer nuestras propias necesidades emocionales. A medida que envejecemos, se hace aún más importante identificar lo que realmente necesitamos para sentirnos bien con nosotros mismos. Las relaciones deben ser un espacio donde nuestras necesidades emocionales sean respetadas y atendidas, no un lugar donde nuestras emociones se minimicen o se ignoren. Esto significa que debemos estar dispuestos a comunicar nuestras necesidades de manera clara y firme. Si estamos en una relación que no está satisfaciendo nuestras necesidades emocionales, ya sea porque no estamos siendo escuchados o porque nuestras emociones son constantemente desvalorizadas, es el momento de reconsiderar esa relación. Al mismo tiempo, es importante entender que no todas las relaciones deben ser perfectas o estar completamente alineadas con nuestras expectativas. Todos tenemos diferencias, y es normal que en algunas relaciones haya desacuerdos o malentendidos. Sin embargo, cuando esas diferencias se convierten en una fuente constante de estrés o dolor, es necesario hacer una evaluación más profunda. Las relaciones saludables están basadas en el respeto mutuo, la comprensión y el apoyo. Si una relación se ha convertido en una lucha constante o en una fuente de agotamiento emocional, es crucial tomar un paso atrás y reconsiderar si vale la pena continuar en ella. Una de las herramientas más poderosas para fortalecer nuestras relaciones y proteger nuestra paz interior es el autocuidado. El autocuidado no solo se refiere a cuidar nuestro cuerpo o nuestra salud física, sino también a nutrir nuestras emociones y nuestro bienestar mental. Esto implica tomarnos tiempo para nosotros mismos, hacer actividades que nos generen placer y satisfacción, y rodearnos de personas que nos apoyen y nos valoren. El autocuidado también incluye aprender a decir no cuando es necesario y a poner límites claros con aquellos que intentan invadir nuestro espacio emocional. Cuando priorizamos el autocuidado, somos más capaces de establecer relaciones equilibradas y saludables porque estamos mejor preparados para manejar las dinámicas emocionales de los demás sin sacrificar nuestra paz interior. La importancia de la comunicación también juega un papel fundamental en la resolución de relaciones tóxicas. Muchas veces, las relaciones se deterioran no por falta de amor o cariño, sino por la falta de una comunicación efectiva. Las personas a menudo actúan de manera tóxica porque no saben cómo expresar lo que realmente sienten o lo que necesitan. Esto puede dar lugar a malentendidos, frustraciones acumuladas y resentimientos. Aprender a comunicarnos de manera abierta, honesta y respetuosa es crucial para cualquier relación. La comunicación efectiva también implica escuchar activamente, sin juzgar ni interrumpir, y respetar las emociones del otro. Esto nos permite resolver conflictos de manera constructiva en lugar de dejar que las tensiones crezcan y se conviertan en problemas más grandes. Finalmente, la resolución de las relaciones tóxicas no siempre significa cortar por completo con las personas. En algunos casos, puede ser posible establecer nuevas dinámicas que sean más saludables para ambas partes. Esto puede implicar redefinir los límites, cambiar las expectativas o incluso buscar ayuda profesional para trabajar en la relación. Sin embargo, en otros casos, la mejor opción es simplemente poner distancia y centrarse en relaciones que realmente aporten algo positivo. En cualquier caso, la clave está en ser honestos con nosotros mismos sobre lo que necesitamos para mantener nuestra paz emocional y estar dispuestos a hacer los cambios necesarios para protegerla. La resolución de las relaciones tóxicas es un proceso que requiere valentía,
autocompasión y, sobre todo, la disposición para poner nuestra paz interior por encima de todo. Es un acto de amor propio, de cuidar de nuestra salud emocional y de tomar decisiones conscientes que nos permitan disfrutar de relaciones más saludables y enriquecedoras. No se trata de rechazar a las personas por completo, sino de aprender a establecer límites claros que nos permitan vivir de manera más plena y equilibrada. A medida que avanzamos en la vida, sobre todo después de los 60, uno de los mayores desafíos es aprender a cuidar de nuestro bienestar emocional, especialmente cuando nos enfrentamos a relaciones que nos afectan negativamente. Este proceso de autoconservación no se trata solo de cortar lazos con personas que no nos aportan lo que necesitamos, sino también de aprender a establecer límites claros y respetuosos que nos permitan mantener nuestra paz interior. En muchos casos, este proceso se ve empañado por la culpabilidad o el miedo al juicio de los demás, pero es vital entender que proteger nuestro bienestar emocional es una prioridad y no un acto egoísta. Una de las primeras soluciones efectivas es el establecimiento de límites claros. Las personas a menudo se sienten incómodas al poner límites, especialmente cuando se trata de relaciones cercanas como familiares o amigos. A lo largo de nuestra vida nos enseñan a ser complacientes y a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Sin embargo, este tipo de pensamiento solo lleva al agotamiento emocional, especialmente cuando las relaciones se vuelven tóxicas o desequilibradas. Establecer límites saludables no significa rechazar a los demás, sino asegurarse de que nuestras necesidades y emociones sean respetadas. Es un acto de cuidado propio que permite que las relaciones sean más equilibradas y enriquecedoras para ambas partes. Por ejemplo, en relaciones familiares, uno de los mayores desafíos puede ser aprender a decir no, cuando un familiar exige más de lo que estamos dispuestos a dar. En estos casos, es importante ser claros y firmes al comunicar nuestras necesidades. Esto no significa ser despectivos ni crear conflictos innecesarios, sino ser honestos y directos sobre lo que podemos y lo que no podemos ofrecer. A veces la reacción de los demás puede ser negativa, ya que no están acostumbrados a que pongamos límites. Sin embargo, debemos recordar que el objetivo no es complacer a todos, sino vivir una vida que nos permita sentirnos tranquilos y respetados. Otro aspecto crucial en la resolución de relaciones tóxicas es el entendimiento y la aceptación de la impermanencia de las relaciones. No todas las relaciones deben perdurar a lo largo de toda nuestra vida, y está bien dejar ir aquellas que ya no nos benefician. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender a medida que envejecemos. Algunas relaciones simplemente han cumplido su ciclo. Greenberg, en sus reflexiones sobre la vida y la conciencia, hablaba de la necesidad de aprender a soltar lo que ya no sirve, de liberarnos de las ataduras emocionales que nos mantienen anclados al pasado. Al aprender a dejar ir lo que ya no aporta positividad a nuestras vidas, creamos espacio para nuevas relaciones más saludables y enriquecedoras que nos permitan crecer y seguir aprendiendo. El miedo a la soledad es uno de los factores que nos puede impedir tomar decisiones que nos beneficien emocionalmente. Nos enseñan que debemos rodearnos de personas constantemente, ya que la soledad se asocia con tristeza o fracaso. Sin embargo, la soledad elegida puede ser una fuente de crecimiento y reflexión personal. Pasar tiempo a solas no significa estar aislado o abandonado, significa encontrar un espacio donde podamos reconectarnos con nosotros mismos, comprender nuestras necesidades y sanar nuestras heridas emocionales. La soledad nos ofrece la oportunidad de encontrarnos con nuestro ser interior, de reflexionar sobre lo que hemos vivido y lo que queremos para el futuro. A medida que envejecemos, aprender a disfrutar de nuestra propia compañía es una de las formas más saludables de vivir una vida equilibrada. Una vez que comenzamos a poner límites y a liberarnos de relaciones tóxicas, el siguiente paso en el proceso de resolución es trabajar en nuestro propio crecimiento emocional y mental. Muchas veces, las relaciones que nos afectan negativamente son solo un reflejo de nuestras propias inseguridades o de heridas emocionales no resueltas. Por ejemplo, si una persona constantemente nos critica o nos hace sentir menos, podemos estar proyectando nuestras propias inseguridades en esa relación. La clave para sanar estas heridas emocionales es primero reconocerlas y luego tomar la decisión de trabajar en ellas.
El autocuidado no solo implica cuidar de nuestro cuerpo o de nuestras necesidades externas, sino también de nuestras emociones internas. El trabajo de sanación personal puede implicar la terapia. Un aspecto clave del autocuidado es también la creación de un entorno que respalde nuestra paz emocional. Esto implica rodearnos de personas que nos respeten y nos valoren. Si bien no podemos controlar completamente las acciones de los demás, sí podemos decidir a quién permitimos entrar en nuestro espacio emocional. Es fundamental cultivar relaciones con aquellas personas que nos apoyan de manera genuina, que nos escuchan sin juzgar y que nos ayudan a crecer. A veces, la forma más efectiva de proteger nuestra paz es rodearnos de personas que estén alineadas con nuestra visión de la vida, que compartan nuestros valores y que, a través de sus acciones, nos brinden un espacio seguro y amoroso. Crear un ambiente emocionalmente saludable también implica establecer límites no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. A veces, somos nuestros peores enemigos. La autocrítica constante, la tendencia a negarnos a nosotros mismos el descanso o el tiempo para disfrutar pueden generar un gran estrés y malestar emocional. Es importante aprender a ser gentiles con nosotros mismos, a darnos el permiso para descansar y disfrutar sin sentir culpa. Esto no solo mejora nuestra salud emocional, sino que también nos permite estar mejor equipados para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Una de las soluciones fundamentales para resolver las dificultades emocionales en las relaciones es aprender a comunicarnos de manera efectiva. La comunicación honesta, clara y respetuosa es esencial para mantener relaciones equilibradas. Cuando no comunicamos nuestras necesidades, deseos o preocupaciones, podemos generar malentendidos y resentimientos. Si, por ejemplo, sentimos que alguien no respeta nuestros límites, es importante ser claros y expresar cómo nos hace sentir su comportamiento. Sin embargo, la comunicación efectiva no solo implica hablar, sino también escuchar. Escuchar activamente a los demás y mostrar empatía nos permite construir relaciones más fuertes y saludables, basadas en el respeto mutuo. Además, la capacidad de decir no de manera firme y respetuosa es otra herramienta crucial en el establecimiento de límites. Decir no significa rechazar a las personas, sino reconocer que nuestra paz interior es más importante que la necesidad de complacer a los demás. Esto puede ser especialmente difícil en relaciones familiares o con amigos cercanos, donde sentimos una fuerte obligación de estar disponibles en todo momento. Sin embargo, es importante entender que podemos ser amables y respetuosos sin sacrificar nuestras necesidades emocionales. Decir no cuando es necesario es un acto de autocompasión y un paso importante hacia una vida emocionalmente saludable. Cuando aprendemos a poner límites, a sanar nuestras heridas emocionales y a rodearnos de relaciones que nos nutren, comenzamos a experimentar una transformación en nuestra vida emocional. Este proceso de autoconciencia y autocompasión nos permite vivir de manera más auténtica, alineados con lo que realmente necesitamos y queremos en nuestras relaciones. La resolución no se trata solo de cortar lazos, sino de crear un espacio donde nuestras emociones sean valoradas, nuestras necesidades respetadas y nuestra paz interior protegida. Al mirar atrás hacia todo lo que hemos vivido, es fácil sentir que hemos recorrido un largo camino. La vida, especialmente a medida que avanzamos en la vejez, nos presenta un sinfín de lecciones, algunas de ellas difíciles, pero todas necesarias para llegar a ser quienes somos. La importancia de las relaciones en nuestra vida se convierte en una de las claves para entender nuestro bienestar emocional. Las relaciones, tanto las que nos han dado luz como las que nos han sumido en la oscuridad, son las que realmente moldean nuestra experiencia. Y a medida que envejecemos, una de las mayores lecciones es que no todas las relaciones deben perdurar para siempre, ni todo lo que fue significativo en el pasado tiene que seguir siéndolo ahora. Cuando uno llega a los 60, empieza a comprender de manera más clara qué es lo que realmente importa. Ya no se trata de complacer a los demás o de mantener las apariencias, sino de cuidar de uno mismo, de poner en primer lugar nuestra paz emocional y mental. En este sentido, poner límites y tomar decisiones difíciles sobre las personas con las que nos rodeamos no solo se convierte en una necesidad, sino también en una muestra de autoconciencia y amor propio.
A lo largo de la vida nos han enseñado que la familia es inquebrantable, que debemos mantener relaciones a toda costa y que siempre debemos estar disponibles para los demás. Pero lo que realmente importa es que esas relaciones sean saludables, que nos aporten y que nos ayuden a crecer como seres humanos. Uno de los mayores desafíos de la vejez es aprender a decir no. Lo curioso es que cuando somos más jóvenes, no dudamos en rechazar cosas que no queremos, pero a medida que envejecemos, a veces nos sentimos culpables por no estar disponibles para los demás. Es como si el solo hecho de poner nuestros límites se convirtiera en un acto egoísta. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es cuidar nuestra energía, nuestra paz y nuestro bienestar. Aprender a decir no es un acto de amor propio. Nos permite crear un espacio donde nuestras necesidades y emociones sean respetadas, lo que a su vez nos da la oportunidad de seguir nutriendo aquellas relaciones que realmente nos enriquecen. A lo largo de la vida, especialmente en los últimos años, nos damos cuenta de cuán importante es rodearnos de personas que nos respeten, que nos valoren y que estén dispuestas a apoyar nuestro crecimiento personal. Ya no es necesario mantener relaciones por el simple hecho de que siempre han estado ahí o porque tememos la soledad. La soledad no debe ser vista como un enemigo, sino como una oportunidad para reconectar con nosotros mismos, para explorar nuestras pasiones, para ser honestos con lo que queremos y necesitamos. La soledad elegida, lejos de ser una carga, se convierte en un espacio de libertad y autoexploración. Y en este espacio es cuando realmente aprendemos a comprender qué relaciones debemos cultivar y cuáles debemos dejar ir. Es curioso cómo, a medida que avanzamos en edad, las cosas que antes nos parecían tan importantes empiezan a perder peso. Las opiniones de los demás, las expectativas sociales, todo eso que nos presionaba cuando éramos más jóvenes, comienza a desvanecerse. En su lugar, encontramos una mayor claridad sobre lo que realmente importa. La vida se hace más sencilla, pero también más profunda. Ya no estamos tan preocupados por impresionar a los demás, sino por encontrar paz en nuestro propio ser. Este es el momento perfecto para liberarnos de las expectativas ajenas, de los juicios externos y, lo más importante, de las relaciones que no contribuyen a nuestra paz interior. Muchas veces, a lo largo de nuestra vida, hemos estado tan centrados en los demás que olvidamos que el primer paso hacia una vida plena es cuidarnos a nosotros mismos. El autocuidado no es solo físico, es emocional y mental. Cuidar de nuestro bienestar implica rodearnos de personas que nos hagan sentir cómodos, que nos ayuden a ser mejores y que respeten nuestras decisiones, incluso si esas decisiones no siempre coinciden con sus expectativas. Esto no significa que debamos aislar a quienes nos rodean, sino que debemos aprender a elegir a las personas que realmente aportan algo positivo a nuestra vida, mientras que dejamos ir a aquellas que nos lastiman, incluso si esas personas han sido parte de... Uno de los aspectos más importantes de este proceso de selección de relaciones es aprender a reconocer las señales de una relación tóxica. No siempre es fácil identificar cuándo una relación se vuelve perjudicial. A menudo nos cuesta ver que alguien que conocemos bien puede estar manipulándonos emocionalmente o incluso haciéndonos sentir menos. Las palabras o actitudes de ciertas personas pueden ser tan sutiles que al principio no las notamos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que esa relación nos ha estado drenando, que nos ha estado robando nuestra energía, nuestra felicidad y nuestra paz. Y es entonces cuando debemos tener el valor de poner límites, de poner distancia y, si es necesario, de cortar ese vínculo. No se trata de rechazar a la persona, sino de protegernos a nosotros mismos. A lo largo de los años, también es inevitable que surjan algunas heridas emocionales, muchas de las cuales pueden haberse originado en nuestra juventud o en etapas más tempranas de la vida. Estas heridas pueden ser difíciles de sanar, pero es importante recordar que el proceso de sanación es completamente válido y no hay ningún tiempo límite para sanar. Nos han enseñado que, al envejecer, debemos dejar ir las emociones intensas y simplemente aceptar las cosas como son. Pero la realidad es que, si no sanamos esas heridas, siguen afectando nuestras relaciones y nuestra capacidad de disfrutar de la vida. La sanación emocional no tiene fecha de caducidad, y a los 60 años es posible sanar las cicatrices del pasado, liberarse de las creencias limitantes y empezar a construir un futuro emocionalmente saludable.
Uno de los mayores mitos sobre la vejez es que la capacidad de amar o de establecer nuevas relaciones se pierde con los años. Este es un mito completamente erróneo. A medida que envejecemos, seguimos siendo seres humanos con la capacidad de amar, de crear nuevas conexiones y de compartir nuestras experiencias con los demás. La vejez no nos quita la capacidad de disfrutar de las relaciones humanas. Al contrario, nos da la oportunidad de valorar más lo que realmente importa en esas relaciones. A veces, a medida que se reduce nuestra capacidad para participar en actividades físicas o laborales, se abre un espacio para las conexiones emocionales más profundas, para el amor genuino, para la compañía que enriquece nuestra vida. En lugar de perder esa capacidad, la vejez nos permite descubrir una forma de amar más tranquila, más sabia y más plena. Las lecciones que aprendemos con el paso de los años no solo se refieren a la tolerancia y al perdón, sino también a la importancia de la autenticidad en las relaciones. Con los años, dejamos de preocuparnos tanto por agradar a los demás, y eso nos permite ser más auténticos. Aprendemos a mostrar quiénes realmente somos con nuestras fortalezas y debilidades. Esta autenticidad, lejos de alejarnos de los demás, nos acerca a las personas correctas. Cuando somos genuinos, cuando mostramos nuestra verdad, las relaciones que cultivamos son mucho más profundas y satisfactorias. Finalmente, la reflexión más importante es que la vida no se mide por los años, sino por las experiencias y las relaciones que hemos vivido. La calidad de nuestras relaciones, la paz que hemos cultivado dentro de nosotros mismos y las lecciones que hemos aprendido a lo largo del camino son lo que realmente define nuestra vida. A los 60 y más, no hay nada que debamos demostrar a los demás. Lo único que realmente importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo manejamos las relaciones que tenemos y cómo protegemos nuestra paz emocional. La vida sigue siendo un proceso de aprendizaje y crecimiento, y lo hermoso de la vejez es que nos permite vivir esa etapa con una mayor claridad, sabiduría y gratitud. Y así llegamos al final de este viaje, un viaje que, a lo largo de las palabras, nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de las relaciones, de cómo nos afectan, nos enriquecen o incluso nos lastiman. Espero que lo que compartí contigo haya resonado de alguna manera, que hayas encontrado algún punto en el que te hayas sentido identificado, o al menos, que te haya dado algo en qué pensar. La vida no siempre es fácil, pero lo más bonito de todo es que siempre tenemos la capacidad de aprender, de crecer y sobre todo de mejorar la calidad de las relaciones que tenemos. Sé que a veces puede ser complicado, especialmente cuando las relaciones son con personas cercanas, pero si hay algo que quiero que te lleves de este video es que nunca es tarde para poner límites saludables, nunca es tarde para proteger tu paz y sobre todo, nunca es tarde para elegir las relaciones que te nutren y te ayudan a ser una mejor versión de ti mismo. No importa cuántos años tengas, lo que realmente importa es cómo decides vivir los días que te quedan, cómo decides cuidar de tu bienestar emocional y cómo te rodeas de las personas que realmente aportan algo positivo a tu vida. Es cierto que la vida va cambiando, que las circunstancias y las personas que nos rodean cambian, pero lo que no cambia es el derecho que tenemos de ser tratados con respeto, con amor y con consideración. Eso es lo que debemos esperar de los demás, y si no lo obtenemos, debemos tener el valor de hacer lo necesario para proteger nuestra energía, para poner esa distancia que a veces es tan necesaria. No es egoísmo, es sabiduría, y cuando aprendemos a priorizar nuestro bienestar, las relaciones que realmente importan se vuelven más profundas y más significativas. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por escucharme y por compartir este espacio conmigo. No sé si todo lo que dije te llegó, pero lo que sí sé es que espero que de alguna manera este mensaje haya tocado algo en ti, algo que te impulse a reflexionar sobre cómo están tus relaciones, sobre qué cambios podrías hacer para vivir de una manera más plena, rodeado de las personas que te aportan, que te respetan y que sobre todo te quieren bien. Si te ha gustado este contenido, si sientes que algo de lo que compartí te hizo pensar o te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, me encantaría que me lo dejaras saber. Tu opinión es muy valiosa para mí, y si aún no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo para que no te pierdas los próximos videos. Dale me gusta si te ha gustado lo que viste, porque eso me ayuda a seguir trayendo contenido que pueda ser útil para ti. Al final,
Lo que más quiero es que este espacio sea de valor para ti, que cada video te aporte algo que te ayude a crecer, a sanar o simplemente a sentirte acompañado. La vida sigue y el camino nunca termina. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para mejorar, para establecer relaciones más sanas y para proteger lo más valioso que tenemos, nuestra paz interior. Espero que este video te haya dado algunas herramientas para seguir adelante con más confianza y claridad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo más sobre cómo podemos vivir una vida más plena, saludable y sobre todo más feliz. Cuídate mucho y hasta la próxima.